producción, con mayor desarrollo tecnológico y promover el desarrollo de capacidades locales, pero la producción más bien bajó. Y es ahí donde empieza la discusión de fondo de por qué una política de hidrocarburos y a qué se debe orientar, cuál es su objetivo. Si miramos las cifras, cuando Petroperú estuvo integrada y manejaba el sistema, el conjunto de la producción subió, por más que sin Petroperú la producción luego bajó. Con Petroperú subió, con Petroperú integrada. Cuando Petroperú sale del upstream, o sea, cuando deja de manejar directamente los pozos y se concentra en la refinería y tiene solamente algunos pozos casi de casualidad, se produce una declinación sistemática de la producción petrolera. Esta declinación sistemática no era responsabilidad solamente de Petroperú, era una declinación que estaba muy articulada con los lotes privatizados. La siguiente, los lotes privatizados en la producción total en el año 1994 era 127 millones de pies cúbicos, el 2018 era 41. La tendencia de la producción total es a disminuir en forma continua y sistemática. En particular se nota eso en la selva. Se puede ver ahí la tendencia, está clara, es una tendencia a disminuir. Entonces uno diría, ¿por qué razón? Porque bajaron los precios, se nos ha dicho que bajó la producción porque bajaron los precios, lo cual no es cierto. Este es un documento presentado por el Colegio de Ingenieros en la discusión que ha habido en el grupo de trabajo y se evidencia, de acuerdo a las propias documentaciones y a un documento elaborado por los sindicatos de Petroperú también, de que la tendencia de precios, cuando estuvo en su momento más alto, cuando bordeó los $80 el barril de petróleo, esa tendencia de los precios alcista no fue acompañada de una elevación de la producción. Tuvieron mayores ganancias, pero no se elevó la producción. La bajada de la producción es un asunto de decisión de las inversiones privadas que decidieron no invertir, por más que había un mayor aumento de la producción. Uno ve inclusive las conclusiones a nivel de los precios de altos y la producción, y ahí la siguiente, ahí está esa especie de caimán en el cual la producción baja sistemáticamente y los precios suben, el precio del barril sube. Pero ¿quiénes son los que más bajan? Los que más bajan la producción son los que ahora están pidiendo que les amplíen 20 años o 40 años los pozos petroleros. Ellos. Los que la ley le va a dar eso, esos son los que más bajan. Eso vamos a verlo en la unidad. Pero que quede claro esta idea. No baja la producción porque Petroperú deja de invertir. Baja la producción porque los sectores privados dejaron de invertir, redujeron la inversión. Simplemente se acostumbraron a tener facilidades rápidas. La siguiente. ¿Por qué insistir entonces en lo mismo? En dándole más beneficios y facilidades a las petroleras privadas, que son las responsables de que habiendo estado el barril de petróleo $80 el barril, no habían elevado la producción, simplemente se mantenían en su rango de producción. ¿Quiénes eran estas empresas? Aquí está la relación de contrato de explotación próxima a su fecha de vencimiento y la tasa de regalías que paga y pretende pagar. ¿Quiénes? Por ejemplo, Pacific Stratus Energy, que es relativamente nueva, se dice, pero que tiene bastante tiempo ya comprometida en el país y ahora es la principal empresa activa en el sector petrolero, empresa privada activa en el sector petrolero, que pretende tener prácticamente el reemplazo a Petroperú. La tasa de regalía, bueno, tiene parte del lote 192, que no fue calificada por Perú Petro como empresa petrolera, se burló esa parte de la ley, suscribió un contrato, su fecha de vencimiento del 2019 y su tasa de regalía vigente actual es 16%. ¿Cuánto pretende pagar con los contratos? 5% de regalías. Graña y Montero Petrolera prácticamente casi dejó de invertir. Invirtió poquísimo en el lote 1. ¿Cuánto es su tasa de regalías? 18,64%. ¿Cuánto pretende pagar? 5%. Graña y Montero Petrolera en el lote 5. Suscripción en el 93. Fecha de vencimiento 2023. ¿Cuánto tenía como tasa de regalías? 27%. ¿Cuánto pretende pagar? 5%. Cuando tuvieron las alzas de los precios no subieron la producción petrolera, pero ahora pretenden que le rebajen la regalía manteniendo la misma producción petrolera, limitada y pequeña. Sapet, en el lote 6 y 7, su fecha de suscripción 22 de octubre del 93, un contrato de licencia y su tasa de regalía vigente de 28% pretende bajar a 5%. Savia Perú, 16 de noviembre del 93, fecha de vencimiento 15 de noviembre, operaciones 16% a 5%. Maple
Gas Corporation, igualmente, 29 de marzo de 2024, fecha de vencimiento, pretende, con un contrato de licencia, bajar de entre 30 y 50% a 5%. Aguaitía Energy pretende bajar de 36 a 5%. CNPC Perú, de 27 a 5%. Plus Petrol, de 26 a 5%. Y Petrolera Monterrico, de 50 a 5%. Entonces, aquellos sectores que no invirtieron en el momento de la alza del petróleo y que tuvieron ingresos limitados y que tienen un contrato vigente, son a los cuales la ley, esta ley, fundamentalmente la ley, les prorroga automáticamente los contratos y no les mantiene la tasa de regalía baja, les sube la tasa de regalía, va a tener una tasa inmensa de regalías, no para que invierta más, para que tenga más ganancia. La siguiente. Son entonces grandes beneficiados, pero ¿de cuánto es el monto del beneficio? Esto lo hizo un economista, Manco Sanconetti, que estima el valor de la reserva del petróleo al 31 de diciembre del 2017 de las empresas con lotes cuyos contratos de explotación están próximos a vencer. Savia Perú, empresa operadora. Este es el cálculo que hizo en el 2017, estamos ya en otra fecha, pero estamos hablando de esa fecha. ¿Cuántos son las reservas probadas? 15.183 de barriles de petróleo. Graña Montero, 6.000. Petrolera Monterrico, 2.000. Graña Montero, Petrolera, 1.000. Varias de estas empresas no habían invertido en exploración. Petroperú invirtió en exploración y cuando se privatizaron, cuando se dieron estas empresas, se las dieron con el petróleo que Petroperú había descubierto. Prácticamente no han hecho inversiones en exploración. Y luego, cuando vienen los problemas con el precio del petróleo, no aprovechan los buenos precios, sino siguen invirtiendo muy poco en exploración. Zapet, igualmente, reservas probadas 12.000, CNPC 74.000, Plus Petrol Norte 33.000, Pacific Stratus 90.000. Pero son las del lote 192 donde Pacific no fue calificada como empresa productora de petróleo y que es ahora la que pretende controlar lo principal del sector petrolero, que tendría ahí 90.000. Por ley, hace varios años debe haberse dado a Petroperú. Hasta ahora, recién con esta norma que se va a discutir, se plantea que se entregue a Petroperú. Entonces, en estas condiciones, uno hace una proyección con un precio promedio del petróleo, con el valor bruto de las reservas probadas. ¿Cuál es el escenario? Si el valor bruto de las reservas probadas a un precio de petróleo es de $70, llega a ser 16.631.698 $. Y si el precio promedio de petróleo sube a $60, baja a $60, su escenario B tendría entonces 14.255.641. O sea, ahí lo que tenemos es que se está dando una inmensa utilidad a las empresas privadas. ¿Se le está quitando esa utilidad a quién? A Petroperú. Y vía quitársela a Petroperú se la está quitando al Perú entero. O sea, se la está quitando para la refinería Talara, se la está quitando para la explotación en varios lados, para servicios, para un conjunto de aspectos, inclusive para pagar la refinería Talara, porque la refinería supone un endeudamiento. Y ese endeudamiento suponía pagar en base a los precios de petróleo. Aquí esos precios de petróleo se los van a los privados y a Petroperú se le dice privatízate, véndete. Entonces es un proyecto básicamente privatizador. Todo esto aparece en la fórmula legal del informe de mayoría en varias disposiciones, que no entro al detalle. Esta ley, entonces, el proyecto que se está discutiendo, las propuestas que se están avanzando por parte de las posiciones mayoritarias, beneficia a los privados con contratos vigentes y a los nuevos contratistas privados. Desnacionaliza, privatiza y saquea el petróleo y el gas. ¿Cómo se ve eso en concreto? Algunos artículos. El artículo 10, con los contratos de licencia, Perú Petro transfiere el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al contratista. Esto es, Petroperú invirtió en pozos petroleros. Petroperú obtuvo socios. Estas empresas que trabajaron en la costa y en la selva eran socios de Petroperú. Ahora van a ser propietarios del petróleo. O sea, vamos a perder la soberanía sobre los recursos de petróleo y gas. Ese es el cambio. Además de tener una inmensa utilidad, van a tener la soberanía sobre nuestro petróleo. Y todavía le van a decir a Petroperú, paga la refinería y si no la pagas, te privatizamos. No solamente eso, los artículos 22 y 23 forman petroterratenientes. Esto es, otorga y regala lotes con plazos de 70 años hasta la extinción de los pozos. Para exploración, la ley vigente 7 años, nueva ley 10 años. Para explotación, hasta completar, ley vigente 30 años, nueva ley 40 años. Prórroga, 20 años más. Retención, 10 años más.
o sea, hasta acabar el petróleo. Esa es la fórmula concreta que se deriva de la entrega de lotes por 70 años hasta su extinción a empresas extranjeras que van a funcionar como petroterratenientes. Hay algo más. La disposición complementaria final, tercera, artículo 45A. ¿Qué dice? Que se definirán las regalías a discreción de Perú Petro y en acuerdo con los contratistas a favor de los actuales contratistas y a nuevos contratistas. Podemos ver las tasas de regalías. Empresas y control, Pacific Stratus va a pasar una tasa de regalías de 16% a 5%. Graña y Montero de 18 a 5. Graña y Montero Petrolera de 27 a 5. Zapet de 28 a 5. Savia de 16 a 5. Mappel de 30 o 50 a 5. Aguaitía de 36 a 5. CNPC de 27 a 5. Plus Petrol Norte de 26 a 5. Petrolera Monterrico 50 a 5. Entonces uno dice, qué raro. Además de eso, los artículos 55, 56 y 60 permiten que la lista de bienes importados exento del pago de tributo de importación pueda ser actualizada y o ampliada de oficio a solicitud del contratista o de Perú Petro, con lo cual tiene estabilidad tributaria para las prórrogas y más plazos en suspensión de pago de tributos. O sea, más exoneraciones tributarias de todo lo que ya tiene. O sea, paga muy bajas regalías, no invierte, etcétera. Además se le da mayores facilidades tributarias. Y para completar el cuadro, en los artículos 6, 22, 31 y 80A, se vulneran los controles ambientales y relaja los requisitos para el cuidado ambiental. Hay que tener en cuenta que estas competencias son del Ministerio del Ambiente y hasta ahora los ministerios hablan cada uno por su cuenta. Hasta ahora no hay un pronunciamiento claro de los ministerios respecto a las normas que están en discusión. ¿Qué significarían estos artículos? Se vulnera la potestad normativa en el cuidado del ambiente. Perú Petro asume funciones que son propias del MINAM, de SENACE, vulnera leyes de certificación ambiental 27446, 30327, vulnera el reglamento de protección ambiental para actividades de hidrocarburos y el sistema de evaluación de impacto ambiental. No se consulta a los pueblos sobre la construcción de infraestructura en sus territorios. Se les comenta, se hace un saludo, se les dice que le van a dar un poco de dinero, pero no se consulta sobre el territorio. Autoriza ductos sobre cuerpos pluviales sin certificación ambiental y sin opinión de la Autoridad Nacional del Agua. Para que no quede nada fuera de las posibilidades, incorporan un tema de técnica que está prohibido en muchas partes del mundo, que se llama el fracking. ¿En qué consiste el fracking? El fracking es una tecnología de extracción de petróleo, suponiendo, teóricamente, de que debajo de pozos petroleros hay petróleo incrustado en las rocas. Se ha sumergido y está incrustado como gas en las rocas. Entonces se trata de meter un tubo, generar condiciones de destrucción de esas masas pétreas, rompiendo esas masas pétreas, ya poder hacer que deriven y salgan poco a poco algunos elementos de petróleo. Ese fracking está prohibido en gran parte del mundo, es altamente negativo. Destruye el conjunto de la estructura ambiental. Está prohibido, por ejemplo, en gran parte de Europa. En Estados Unidos lo utilizan, pero lo utilizan en los desiertos. En Argentina lo utilizan en los desiertos. Aquí se quiere utilizar en particular en la Amazonía y en el mar peruano. ¿Qué significa en la Amazonía el fracking? La Amazonía lo que tiene es un bosque, tiene una zona arbórea. El bosque, con sus ramas y con todo, eso es lo que crea el suelo. Debajo del suelo lo que hay es una situación muy precaria del contexto de la Amazonía, del terreno de la Amazonía. Poner el fracking ahí, meter esos elementos altamente contaminantes, esos elementos químicos altamente contaminantes y poner la parte de gas significa terminar de matar, además del bosque, terminar de matar las posibilidades que tiene la Amazonía desde el punto de vista de la producción agrícola y de la producción de bosques. Y en el mar, ahí al costadito, ahorita estaba en Tumbes, al costadito de Tumbes, dicen, está en las 5 millas, está Tulauta en las 6 millas. O sea, significa, tenemos una cordillera dentro del mar, al fondo del mar, que es una cordillera más hundida. Significa ahí el fracking, poner un tubo, destruir lo que hay, hacer a través del sonido también la destrucción de la roca y buscar que esas condiciones del petróleo en términos de gas pueda salir progresivamente, contaminando ampliamente el conjunto de la bahía. Por eso es que el fracking es una alta tecnología prohibida en muchas partes del mundo. Y cuando está autorizada en sitios muy restrictivos. Aquí en el Perú,
Instalar el fracking quiere decir acabar con todas las áreas naturales protegidas, inclusive las que el Estado estaba organizando. Han venido aquí autoridades del Estado, autoridades de Perú Petro, de sectores de los ministerios, que planteaban, tenemos 3 o 4 áreas naturales protegidas, eso se va a destruir con esta ley. O sea, no hay protección en la Amazonía, no hay protección en los mares, no hay protección prácticamente en ningún sector del territorio nacional. Y para ir terminando, hay 3 elementos básicos con los cuales quiero terminar. La disposición complementaria final, 13ª incorporada a última hora, sin opinión del MINAN ni el CERNAP, es una ley para 2 empresas, para Tulop y Anadarko. Tiene nombre propio. Esta ley vulnera el artículo 68 de la Constitución que dice: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Vulnera la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el número 26834, que señala: las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de la nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad, pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos o determinarse la restricción de usos directos. No hay opinión del Servicio Nacional Forestal. Y en este simulacro que ha habido de consulta en Tumbes, por ejemplo, un área natural protegida planteada en Tumbes ha sido dejada de lado, diciendo que no, eso no es un área natural protegida, que eso no corresponde a nada, o que nadie la ha autorizado ni ninguna autoridad la plantea, por más que sí la plantean en cuanto tales. Por eso es que se obliga en la ley que se quiere plantear a asignar una zonificación compatible cuando la actividad de hidrocarburos plantea en esta ley condiciones que son incompatibles. Los costos de la remediación ambiental por eso serán asumidos por el Estado. El artículo, o sea, además de que plantean la posibilidad de la destrucción ambiental y una mala política petrolera, porque donde hay petróleo en condiciones debe salir petróleo, debe trabajarse. Petroperú puede trabajar el petróleo en la costa con socios, que sean socios minoritarios, y con eso darle a la refinería de Talara el petróleo indispensable para que funcione. Y así la principal inversión de recursos públicos de las últimas décadas en el Perú, que es la refinería de Talara, tendría un adecuado funcionamiento. Pero si Petroperú no va a poder trabajar los pozos petroleros y no va a tener que pagar una altísima regalía a privados, y estos van a trabajar a su estilo, lo que va a ocurrir es que la remediación ambiental va a tener que ser asumida por el Estado. La remediación ambiental de sitios afectados como consecuencia del desarrollo de actividades de hidrocarburos serán solventados con cargo a lo dispuesto por la Ley 30321, ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, y su reglamento, que permite la exoneración de las responsabilidades de remediación ambiental a las contratistas privadas, las que por obra de esta disposición ahora serán asumidas ¿por quién? Con fondos del Estado a través del FONAM. ¿Cuál es la disposición complementaria final octava? No permiten y excluyen que la empresa petrolera nacional Petroperú pueda asumir los lotes petroleros. Se pretende que Petroperú participe en la adjudicación de lotes siempre y cuando cumpla con el artículo 6 de la Ley 30130. El artículo 6 de la Ley 30130 sobre Petroperú, modificada, solo permite que Petroperú pueda realizar actividades y proyectos de inversión cuando genere flujos suficientes para garantizar su endeudamiento del PMRT. Aquí es la consecuencia más sofisticada de esta ley. Es poner a Petroperú en condiciones de no tener recursos para vender la refinería de Talara. Esta ley pretende que los peruanos, que hemos puesto de nuestro dinero a través de Petroperú, 6.000 millones de dólares para hacer una refinería de primer nivel, y que está bien hecha, y que ya va a empezar a funcionar, y para tener el gasoducto, que tenemos el petróleo ahí seguro, que tenemos el recurso asegurado, no tenemos que irlo a comprar al resto del mundo, y que tenemos en el mar también petróleo que podemos hacerlo adecuadamente. Pretende que eso se quede casi en el aire y que al final Petroperú, para hacer actividades de inversión y proyectos, tenga que garantizar su endeudamiento. Ya le regala las regalías a los que están invirtiendo y que no invirtieron nada. Los que invirtieron utilizando lo que Petroperú invirtió en exploración, ahora les regala las posibilidades que Petroperú tenga que disponer de ellos para que se hagan cargo crecientemente de la refinería y tenga que privatizarse la refinería. Entonces, lo que vendría a ser un negocio de los peruanos para los peruanos va a ser un negocio para algunos privados. Crea y con esto termino, una inconstitucional ley, Agencia Nacional de Promoción de Hidrocarburos. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí la gran pensadora, inauguradora, organizadora de esta ley, que está discutiéndose hace bastante tiempo, hace casi 3, 4 años, son los funcionarios del Perú Petro. Ellos han querido hacer de Perú Petro una especie de superministerio, un organismo encima del Estado, una especie de casi propietario
de los terrenos, de los recursos y de los contratos. Eso no existe en ningún país de América Latina, no existe en ningún país del mundo. Es un absurdo desde el punto de vista del Estado. Es darle a una parte del Estado que actúe como privado y que tenga todas las disponibilidades de actuar como privado. Por eso crean inconstitucionalmente una Agencia Nacional de Promoción de Hidrocarburos como superministerio de privatización de nuestros recursos hidrocarburíferos. Asume funciones que competían a otros sectores del Estado, se la dejan de lado. A lo largo de la normativa, sustituye al Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente para otorgar a Perú Petro de manera ilegal e inconstitucional competencias y funciones, convirtiéndolo en un superministerio. Y a Ocinermin, y con eso ya termino mi exposición, las actividades de exploración, que está a cargo de las actividades de exploración y explotación, la limitan solo a fiscalizar en materia de seguridad en infraestructura e instalaciones implementadas. Solo fiscaliza. ¿Quién va a pagar cuando haya una determinación de problema? El Estado, ni siquiera los privados. El Estado va a pagar. Desde ese punto de vista, creo que ha sido bien importante la reunión que se hizo con todos los sectores especializados. Creo que la mayoría de ellos estuvo claro, inclusive funcionarios del gobierno mismo, del Estado, estuvieron claramente señalando que la ley, como está diseñada, genera un inmenso perjuicio al país y que más bien estamos en una ocasión, estamos en una condición de poder sacar adelante con la inversión de todos los peruanos a través del Estado peruano en la refinería, con las inversiones que hay en los lotes petroleros, con las potencialidades que tenemos, con la transformación productiva que va a generar el trabajo con los hidrocarburos, podríamos sacar adelante de manera adecuada, ordenada y sostenible una política de hidrocarburos. Pero ese es un tema que espero que sea debatido, ya que el mecanismo es solamente presentar opiniones en mayoría y minoría ahora de los grupos de trabajo. Creo que tendremos que discutir más ampliamente cuando vengan los dictámenes como tal fundamentados.